Hola, soy Ana González, tu profesora de Historia, y hoy desarrollaremos la semana número 6, ciclo 2018-1. Bien, vamos con el segundo intermedio. Recuerda que el segundo intermedio es un periodo que pertenece en nuestra línea de tiempo a las sociedades cerámicas, ¿no? Recuerda que nuestra línea de tiempo comienza con el periodo lítico, en donde el profesor Lumbreras decía que el hombre es pescador, cazador y recolector. Luego tienes el periodo arcaico, en donde las sociedades van a desarrollarse de manera paulatina. Luego aparece la cerámica, y después de la aparición de la cerámica aparecen las altas culturas. Las altas culturas comienzan con el primer horizonte, donde encontramos a Chavín y Paracas, ¿recuerda? Luego tienes la caída de Chavín, la explosión de Chavín en 1000 pedazos y la aparición de Moche y Nazca en el primer intermedio. Luego la concentración del poder en Tiahuanaco y Huari, y luego la explosión de Tiahuanaco y de Huari, que van a conformar el segundo intermedio. Ya sabes tú, Tiahuanaco por las heladas y Huari por su problema expansivo. Entonces, hasta ahí nos vamos dando cuenta que el origen del segundo intermedio está en el segundo horizonte. Entre las sociedades que vamos a ver en el segundo intermedio, nos vamos con Lambayeque. Lambayeque está ubicada en el sitio arqueológico entre Chotuna, Chornancap, Pomac y Batán Grande, que son los ejes arqueológicos de este periodo en el norte, ¿no? Y que están en el medio del desarrollo de los moche y de los chimúes. Tú recuerda que todo ese espacio ha sido dominado primero por los moche en el primer intermedio y luego por los chimúes en el segundo intermedio. A la mitad está Lambayeque. Luego tienes el origen mítico con su fundador Nailamp. Supuestamente Nailamp va a civilizar la costa del Perú y vas a encontrar que él funda Proto-Chimú y Proto-Nazca. Bien, en cuanto a agricultura, en agricultura tienes que hacer una agricultura intensiva, profe. ¿Y por qué es una agricultura intensiva? Porque recuerda que ellos se encuentran ¿en dónde? En territorio de desierto, muy parecido a la condición que vas a encontrar en Moche, que vas a encontrar en Chimú, que has encontrado en los Nazca, en los Paracas, porque recuerda que se encuentran en la costa del Perú. Bien, ¿y cómo solucionar los problemas geográficos que acarrea el desierto? Es muy fácil. El desierto, el principal problema que trae es la escasez de agua, pero ellos tienen todo un manejo de agua, de los ríos, la leche, entre otros. Entonces, hay canalizaciones, hay ingeniería hidráulica, que son heredados del primer intermedio y que lo van a poner en práctica en este periodo de manera muy versátil. Bien, no solamente está Lambayeque, sino que también Lambayeque, tú sabes que es un paso, es un hito para llegar a Chimú. Por eso que te vas a dar cuenta que ellos, bueno, ocupan el mismo espacio y por lo tanto, en un tiempo no muy lejano, los chimúes van a tomar algunas características de los Lambayeque y las van a desarrollar con mucha más destreza, como por ejemplo la orfebrería, ¿no? Aquí en Lambayeque aparece la metalurgia, y en la metalurgia los vasos de oro, que son básicamente ceremoniales, y los tumis. Profe, ¿los tumis no son chimúes? No, los tumis no son chimúes. Los tumis son Lambayeque y tienen un uso ceremonial. Que luego los tumis son Lambayeque, que no tienen un uso comercial, más bien tienen un uso ceremonial. Ahora, los chimúes también lo presentan. La única diferencia es que el desarrollo más alto de esta pieza la encuentras en Lambayeque. Nos vamos ahora con Chimú. Bien, vamos con la cultura Chimú y sobre ella tengo que decirte varias cosas. Lo primero es que recuerda que Chavín es una segunda ocupación. Profesora, ¿segunda ocupación? Sí. Mira, la primera ocupación de ese territorio está en Moche. Recuerda que en cuanto a la ubicación, estamos hablando de la costa norte. Moche implica todo el Valle del Norte, está desde Piura hasta Lambayeque, ¿no? Incluyendo, por supuesto, La Libertad. Y luego, después de la ocupación Moche, viene la ocupación
Lambayeque, y luego de la ocupación Lambayeque viene la ocupación Chimú. O sea que de estos dos anteriores, algo vamos a tener en Chimú de herencia. En cuanto a la cultura Chimú, tienes el origen que es mítico, en donde supuestamente Takainamo es el que los viene a civilizar, llega por el mar, ¿no es cierto?, y los gobierna. En cuanto a la religión, dos factores importantes, la luna y el mar. ¿Y por qué esto? Porque recuerda que los Chimú básicamente viven de los recursos que sacan del mar. La luna es importante porque si hay marea alta o marea baja, yo me voy a dar cuenta cuándo puedo o no sacar mi producto del mar. Ella es Shi. Bien, cuando hablamos del mar, hablamos de Ni, y recuerda que es súper importante el mar, como te lo decía, no solamente por el recurso, sino también porque se utiliza como medio de navegación, punto número 1, y punto número 2 también como posibilidad de la expansión, porque recuerda que Chimú es una sociedad expansiva y también es militar. Y recuerda que cuando hay marea alta o marea baja, uno puede decidir cuándo o no sale a expandirse. En economía tienen canales de irrigación y los llamados huachaques. Nunca confundas, por favor, un huachaque con un guaru-guaru. Los chicos siempre se confunden. Un guaru-guaru o camellón que habíamos visto en Tiahuanaco es básicamente una chacra elevada. Eso quiere decir que yo siembro arriba. Eso es así, ¿no? Yo siembro aquí arriba. Y aquí tengo agua. En el caso de los huachaques, no. En el caso de los huachaques, tienes que tener un poco de lógica, ¿verdad? Entonces, si yo estoy viviendo en el desierto, no voy a sembrar arriba porque no puedo sembrar arriba. Es más, es arena. Lo que yo tengo que hacer es buscar agua. ¿De dónde busco el agua? Del subsuelo. Entonces, yo voy a sembrar aquí, hacia abajo, ¿no es cierto? Por eso el huachaque también es conocido como la chacra hundida, ¿verdad? Profe, y un ejemplo de esto, mira, si tú te vas al norte, por ejemplo, y te vas en bus, ¿no? Vas llegando hacia la zona del norte chico, lo que conocen como el inicio del sólido norte, ¿no? Vas a ver que en el camino hay arena, 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 pero llega un momento en que encuentras un espacio verde. Ese espacio verde es una chacra que alrededor no tiene nada, tiene solamente arena alrededor. Y tú dices, pero ¿cómo puede haber una plantación tan verde en medio de la arena? Porque estás frente a un huachaque. Y profesora, ¿cómo es esto? El huachaque, recuerda que es esta chacra en donde el agua sale del subsuelo y allí se pueden criar algunas especies que se siembren en agua o sobre agua, como por ejemplo el arroz. Si tú te das cuenta, las marcas de arroz más importantes del país provienen del norte, arroz del norte, arroz piurano, no sé, hay un montón, ¿no? Arroz costeño, por ejemplo, y es obviamente porque usan la técnica del huachaque, la chacra hundida. Por otro lado, está la expansión y decadencia. ¿Con quién se expanden? ¿Con quién a la máxima expansión? Con Minchancaman. ¿Y por qué caen en el último periodo del segundo intermedio a manos de Pachacútec, el gran transformador? Bien, luego están las manifestaciones y entre ellas la arquitectura, la escultura y la metalurgia. En cuanto a la arquitectura está la famosa Chanchán. Chanchán es una edificación de barro, ¿no?, que es un laberinto y que básicamente estaba para la realización de ceremonias religiosas, ¿no?, peregrinajes, entre otras cosas, y que presenta en las paredes adornos en alto relieve. ¿Y qué significa adornos en alto relieve? Un friso de barro. Un friso de barro es como si tú hicieras una figura, por ejemplo, hago la figura de un pelícano, recuerda que el pelícano para ellos es una imagen divina, hago un pelícano, ¿no?, lo moldeo, lo dejo secar y ¡pum!, lo pego sobre la pared. Eso va a representar la deidad y la va a representar en alto relieve como si quisieras que resalte más, ¿no? Eso es en cuanto a la escultura, los famosos frisos de barro. Y en metalurgia
técnicas que no solamente son de ellas, sino que también son heredados, como por ejemplo la técnica del laminado, el plateado, el dorado, que en algunas ocasiones se presentan también en Moche. Entonces, estamos frente a una sociedad que tiene herencia metalúrgica de Moche y de Lambayeque, y que además ya conoce también las aleaciones, ¿no? Las aleaciones. Entonces, grandes metalúrgicos, grandes orfebres y con conocimiento de irrigación e ingeniería hidráulica a través de los huachaques. Ahora vamos con Chincha, y cuando hablamos de Chincha vamos a salir de nuestro espectro geográfico de la costa norte para ir a la costa sur. Chincha está ubicado en lo que antes habían sido ocupaciones Paracas y Nazca, ¿verdad? En cuanto a la política social, Chincha es un estado teocrático, es un estado que no posee ejército y tiene una sociedad estratificada. Aquí nos estamos dando cuenta que no estamos hablando de una pirámide estamental, tampoco estamos hablando de jerarquías sociales. Lo que estamos haciendo es diferenciar las actividades y o ocupaciones que estos puedan tener. Por ejemplo, en Chincha vas a encontrar personas dedicadas a la agricultura, la ganadería, la pesca y por supuesto el comercio. De todos, el más importante para Chincha es el comerciante o mercader, ¿verdad? Porque ellos van a ser los que van a dinamizar la economía de los Chincha. Bien, en cuanto a religión está el Chinchaycamaj. Recuerda que en las sociedades prehispánicas hay diferentes dioses, hay muchos otros dioses más, pero ese es el más importante, el Chinchaycamaj. En cuanto a la economía, los chinchas son 100% comerciantes. Y como son 100% comerciantes, dependen de las rutas de comercio. Ellos poseen 2 rutas. De las 2 rutas, la más importante para ellos es la ruta marítima. Y en la ruta marítima, ellos van desde Manta en el Ecuador, en las costas del Ecuador, hasta Puerto Viejo en el Perú. Y en cuanto a las rutas terrestres, van desde el Collao, el altiplano, hasta el Cusco, ¿no? De las 2, ¿por qué es importante la ruta marítima? Porque de ella se va a sacar un recurso súper importante llamado Spondylus. El Spondylus, también conocido como muyu, es una concha rara. Es un objeto difícil de encontrar. Si te das cuenta, tienes que ir desde Chincha hasta el Ecuador para encontrarla. Por lo tanto, la idea de trabajarla como moneda no sería posible, porque recuerda que una de las características para que tú tengas un elemento como moneda es que sea de fácil acceso, de fácil transporte y también que sea divisible de manera exacta, ¿no? Por otro lado, recuerda el Spondylus, si no se utilizaba en el sistema si no se utilizaba en el sistema económico, se utilizaría en el sistema religioso, básicamente como comida de los dioses. En cuanto a las manifestaciones culturales, tienes a la arquitectura. Y en la arquitectura hay una tríada de ciudades. Está Tambo de Mora, que es la más importante, Centinela y La Cumbre. Tambo de Mora, recuerda, se convierte, sin ser la capital, en el espacio más fuerte de todo el dominio de los Chincha. Y estas están unidas por los famosos Capajañán o caminos dejados por los Huari. En cuanto a la escultura, existen las tallas en madera y los frisos en finas palas de timón, ¿no? Que representan la supremacía y el poderío de las élites de gobierno, que son los comerciantes o mercaderes. Y finalmente la metalurgia, donde encuentras a los famosos vasos narigones. Los vasos narigones son básicos porque sirven para el desarrollo de las prácticas religiosas dentro de Chincha. Bien, vamos con los reinos aymaras. Una de las cosas más importantes que tenemos que ver en este segundo intermedio es que las sociedades que estamos viendo, si aún no te has dado cuenta, todas están muy bien desarrolladas. ¿Y por qué están tan bien desarrolladas? Es la pregunta. Porque todas pertenecen a las antiguas ciudades cabecera de región
o a los pisos ecológicos que han sido colonizados o fueron colonizados por los Tiahuanaco a través de los mitimaes. Los aymaras se encontraban en una ubicación no muy privilegiada, porque estaban en el altiplano del Collao, a orillas del lago Titicaca. Y tú me preguntarás, profe, espéreme, pero esa ubicación me parece conocida. Exactamente. Es lo que estás pensando. Los Tiahuanaco en algún momento llegaron a ocupar parte de ese territorio. Ahora, si hablamos de una geografía o de una sociedad desarrollada en el altiplano, quiere decir que su economía también va a sufrir los estragos, como por ejemplo la aparición de una ganadería de altura, muy parecida a Tiahuanaco, ¿recuerdas? ¿Y por qué solamente hay ganadería de altura? ¿Por qué no podemos encontrar la cría de otros animales? Porque recuerda que a esta altura a la que ellos están, la mayor parte de los territorios están cubiertos por ichu, y el ichu es el factor determinante de la alimentación de los animales de altura, como los camélidos sudamericanos, entre ellos las llamas, las alpacas, los guanacos. Y por otro lado está el control vertical en los pisos ecológicos, también conocido por nosotros, que reciben varios nombres. Puedes llamarlo también, o también se le llama como la técnica de los archipiélagos, o también conocido como la técnica de los enclaves. ¿Esto qué significa? Que vamos a buscar excedente de producción en los pisos ecológicos y luego vamos a desarrollar una economía en donde podamos intercambiar estos bienes y crear una dieta alimenticia bastante variada. Por otro lado están los pisos ecológicos, la ganadería, lo que te comentaba, que es muy parecido a los Tiahuanaco. Y en cultura aparecen las chulpas. ¿Qué son las chulpas? Las chulpas son o forman parte de la arquitectura funeraria. Aquí es donde vas a depositar los cuerpos de los jefes, ¿no? Lo que quiere decir que hay una jerarquía en la sociedad. ¿Por qué? Porque ya el hecho de que haya un espacio determinado para una persona importante ya me da idea de que hay una jerarquización, me da idea de que ellos ya conocen la diferencia entre alguien del pueblo y alguien que merece un trato especial, como por ejemplo un jefe. Bien, vamos con el tercer horizonte. Sobre el tercer horizonte hay que saber varias cosas. Lo primero, que es un periodo de expansión, en el cual los incas son el personaje principal, ¿verdad? Estamos hablando del imperio de los incas, porque si tú recapitulas, en el segundo intermedio ya estaban los incas que habían salido del Taipicala y que formaban parte de las etnias que estaban disputándose el poder. En este caso ya hemos visto que los incas han salido victoriosos, por lo tanto, ahora forman parte del tercer horizonte. Bien, cuando hablamos de la ubicación del tercer horizonte y el imperio de los incas, por supuesto, debemos decir que este va por el norte desde la zona de Pasto en Colombia hasta el sur por el río Maule en Chile. Profe, y todo eso ocupó gran parte de la cordillera, por supuesto. El imperio de los incas, si bien es cierto, no dura mucho, dura solamente 90 años. Dura solamente 90 años. Es un periodo en donde la expansión territorial es la que va a organizar todo el sistema. ¿Y por qué es la que va a organizar todo el sistema? Porque recuerda que a más mano de obra, mayor crecimiento del Estado, ¿no? En cuanto al origen, el origen mítico, tú ya sabes que está dado por dos leyendas, la de los hermanos Ayar y la de Manco Cápac y Mama Ojo. Ahora bien, este origen mítico explica el lugar de origen o la aparición de una pacarina, ¿no? Que normalmente en las sociedades prehispánicas aparece como la manera sobrenatural y fantasiosa de cómo ellos
pueden justificar su llegada a los diferentes lugares o las ocupaciones que tienen en este periodo. Ahora bien, hay otro origen, y ese otro origen es el origen histórico, que dice que los incas no provienen del Cusco ni nada por el estilo, sino que ellos provienen del Taipicala. ¿Y qué es el Taipicala? Es el centro del poder de los Tiahuanaco. Y que luego por problemas de helada y problemas de alimento, ellos vienen bajando hacia el Valle de la Camama, que tú conoces hoy como el Valle del Cusco. Bien, en cuanto al desarrollo de las etapas, son 3 etapas las que tenemos que ver. El periodo regional, o también llamado Curacazo, que comprende al segundo intermedio, o sea, cuando los incas eran pequeñitos, chiquititos, regionales. Luego tienes la etapa de la confederación. ¿Y qué es la confederación? La confederación es la unión de los diferentes pueblos liderados por los incas para hacerle frente a los chancas. Profe, le lograron ganar, por supuesto. Recuerda que Pachacútec, el gran transformador, va a ser el que le gane a los chancas el último enfrentamiento y con ellos se coronen como los amos y señores del tercer horizonte. Es más o menos algo así como una liga, cuando hablábamos de Grecia, la Liga de Delos y la Liga del Peloponeso, lo mismo acá, ¿no? Es un comité, es un grupo de sociedades confederadas, ¿no? En cuanto al periodo imperial, ahí este periodo aparece con la derrota de los chancas y por supuesto empieza con la derrota de los chancas, inicio, y el final es con la invasión europea, ¿no? La llegada de los españoles y todo lo que esto representa. Bien, ahora vamos con la organización política. La organización política. Cuando hablamos del Imperio del Tahuantinsuyo, sí hay que tener en cuenta que están bien divididos, bien organizados. Ese es uno de los elementos que permite también el desarrollo y sobre todo la expansión rápida del Imperio de los Incas, porque cada quien tenía un espacio bien organizado, ¿no? Si tomamos a esta imagen como el Imperio de los Incas, ¿no? La totalidad, el que gobierna todo el Imperio de los Incas, ¿quién es? Es el Sapa Inca o Intinchurin, jamás el Inca, porque Inca significa la persona, el poblador de la sociedad, ¿no? O sea, el hombre de a pie, el común y corriente. Ellos son la etnia de los incas, ¿no? Son los Hatunrunas, etnia de los incas. Entonces, el gobernante, si quiere referir a él directamente, es el Sapa Inca o Intinchurin. Pero está dividido el Tahuantinsuyo en 4 suyos. Cada uno está gobernado por alguien conocido como el Suyuyuy Apo, o también llamado Apojuna. Apojuna. Vamos a ponerlo acá. Apojuna. Ahora, dentro de un suyo, este está compuesto por varias provincias, también llamadas guamaníes. El que gobierna una provincia o guamaní es un apunchig o tocrecuj, ¿no es cierto? O tocrecuj. Él es el que gobierna una provincia o guamaní. Ahora, las provincias o guamaníes a su vez están compuestas ¿por qué? Están compuestas por familias, por ayllus. ¿Y quién gobierna un ayllu? Un curaca o aylluca. Ahora, ¿cómo va nuestra pirámide? En la cúspide va el Sapa Inca, luego viene la Pojuna, que es el jefe de un ayllu. En algún momento puede actuar también como parte del Tahuantinsuyo Camachig. El Tahuantinsuyo Camachig es el Consejo Imperial, aquellos que son los asesores de Sapa Inca. Cuando si es asesor de Sapa Inca se llama Suyuyuy Apo.
y cuando es un jefe de un suyo se llama apojuna. Luego tienes a los jefes de provincias o guamaníes, que son los apunches cotocricuj, y luego están los curacas o ayucas, jefes de una familia. En esta pirámide política hay dos personajes de los cuales no hemos hablado. El primero es el tucuirricuy y el segundo es el auqui. El tucuirricuy es un personaje que puede actuar como casamentero, puede actuar como supervisor del Estado, ¿no? Y el auqui es el príncipe heredero. Aquel que tiene la posibilidad de gobernar como Sapa Inca. ¿Y por qué te digo esto? Porque Sapa Inca puede tener muchos hijos, pero de todos, los únicos que pueden participar por el trono imperial son los hijos de Sapa Inca y de la Coya. Ahora, ellos participan en una fiesta que se conoce como la fiesta del Huarachico, o Huarachicuy, que es la fiesta del calzoncillo, en donde el joven demuestra sus destrezas no solamente mentales, sino también sus destrezas físicas, ¿no? Para eso han sido preparados por los amautas, por ejemplo, en los Yachaywastis, o también han sido preparados físicamente para la guerra. Imaginemos que tenemos a nuestro auqui heredero. Este auqui heredero, ¿qué función cumple, profe? Fácil. Está regalado esto. La función. La función es de el cogobierno. El cogobierno es el gobierno simultáneo de Sapa Inca y su hijo, pero no es el gobierno efectivo de su hijo por si acaso. Gobierna Sapa Inca y su hijo gobierna al lado de él. Su hijo está aprendiendo todo lo que debe saber para luego poder ser un buen Sapa Inca. No se espera que se muera Sapa Inca para que el hijo asume el poder y ya vea lo que hace. No. Sino que el Sapa Inca comienza a darle instrucciones desde que él tiene posibilidad, ¿no? Bien, ahora vamos a ver rápidamente la organización social. Bien, vamos con la organización social y cuando hablamos de esto hay que tener en cuenta que dentro del Imperio del Tahuantinsuyo hay reglas que seguir, hay normas que seguir. Eso de que todos son iguales y que todos se quieren y que los incas son lo máximo, tampoco es cierto. No, tampoco es cierto. Hay jerarquías. Es más, el Imperio de los Incas es uno de los más jerárquicos que tú encuentras en América del Sur para ese periodo, y es más, es el único, ¿no? Y si tú te das cuenta y lo comparas con otras sociedades, pues no hay mucha diferencia porque las sociedades de esta época, de los periodos nacientes de las sociedades que ahora conocemos como países, normalmente son así, ¿no? Cuando hablamos de organización social tenemos dos grandes grupos, la nobleza y el pueblo. La nobleza puede ser de sangre. ¿Quiénes son los nobles de sangre? Son la familia directa de Sapa Inca. ¿A quién me estoy refiriendo? A la mamá, al papá, a los hermanos, a los hijos, su familia de sangre, su heredero, ¿no? Familiar. Luego tienes a la familia de privilegio. ¿Quiénes forman la familia de privilegio? Dos grupos. Aquellos que han hecho algo importante por el imperio o que han permitido la expansión del imperio. Tú lo habrás visto cuando tu profesor de literatura te comentaba acerca de la obra de Ollantay, ¿no? Y cómo este guerrero inca tiene grandes méritos militares y asciende, etcétera, etcétera. Pero también tienes a la otra parte de la familia de Sapa Inca. Aguante, profe. ¿Cómo? Claro, Sapa Inca puede tener, tú ya sabes, muchas mujeres, cuantas él quiera. Pero siempre tiene una colla. ¿La colla de dónde sale? La colla sale de su ayllu. ¿Bien? Entonces, Sapa Inca puede tener muchas mujeres, entre ellas están las chipacoyas. Las chipacoyas son las mujeres por turno, son las mujeres en segundo orden, son las mujeres en segundo grado, que también pueden tener hijos con él, pero estos hijos de ellas, que no son las legítimas, no pueden participar en el huarachico o huarachicuy, solamente los hijos de la colla. Entonces,
esta Chipacoya y sus hijos, que también son los de Sapa Inca, se conocen como nobleza de privilegio. Ahora, ¿qué les corresponde a esa nobleza de privilegio? ¿Por qué se llama nobleza de privilegio? Porque ellos tienen beneficios. Tienen beneficios. No mitan, no tributan, entre otros, ¿no? Y luego está la nobleza provincial, que puede ser por expansión o por matrimonios. En el caso del pueblo están los Hatunrunas, son los hombres libres y campesinos. Los llanas son los sirvientes del Estado. Y los piñas son los esclavos. Estos últimos sin ningún tipo de derecho y normalmente reciben esa denominación por algún castigo que el imperio les quiere hacer a ellos, por alguna desobediencia o alguna situación similar, ¿verdad? Bueno, vamos con la organización económica. Y cuando hablamos de la economía inca, hay que prestarle atención a estos tres elementos. Por ejemplo, el primero que vamos a ver son los principios. Dos principios para los incas: el primero, la reciprocidad, y el segundo, la redistribución. La reciprocidad es esta forma en la cual el Estado crea una suerte de equilibrio en las ayllus. La idea es que sea siempre simétrico. Tú me das algo, yo te doy algo. Eso quiere decir que estás frente a un trueque de igualdad. Se llama reciprocidad, ¿no? Luego tienes la redistribución, que siempre es asimétrica y siempre es desde el Estado hacia el pueblo. O sea que estamos hablando de que, por ejemplo, el Estado acopia todos los impuestos, acopia todos los tributos. Cuando acopia todos los tributos, luego los entrega a aquellas sociedades en pocas cantidades, a aquellas sociedades que tengan algún problema en ese momento. Por ejemplo, acabamos de pasar un huaico, no podemos entregar el tributo, pero siempre lo hemos hecho, y el Estado lo que hace es entregarnos el excedente de otros. El que otro entregó, nos lo dan a nosotros. Eso se conoce como redistribución. Quiere decir que el Estado no produce nada, no pone nada, simplemente va a redireccionar nuestro tributo. Luego está la distribución de tierras, que pueden ser de tres tipos: las tierras del Inca, las tierras del Sol y las tierras del Ayllu. En el caso de las tierras del Inca, tú sabes que dentro del Imperio del Tahuantinsuyo el trabajo manual es muy importante y que cada persona se mantiene con su trabajo manual, pero en el caso de Sapa Inca es obvio que él no realiza trabajos con las manos. Es más, cada persona en el Imperio del Tahuantinsuyo nace con la posibilidad de mantenerse. ¿Y cómo es esto, profe? Es que cuando uno nace se le entrega de parte del Estado, así es un hombre, un topo, y si es una mujer, medio topo, ¿no? Estos topos son espacios de tierra que sirven para que tú puedas producir y esa producción puedas comer, ¿no es cierto? Pero el Inca también tiene su propio topo para poder comer. Son llamadas las tierras del Inca y esas tierras son las más productivas que hay en el valle, pero el Sapa Inca no las produce, solamente las producimos nosotros del trabajo por turnos y en favor del Estado. Luego están las tierras del Sol, que también se tomaban como las tierras ceremoniales o las tierras religiosas, en donde encuentras, aquí sí, la totalidad de las tierras son productivas y las trabajamos los Hatunrunas de acuerdo a cómo nos toque la mitad. Finalmente está las tierras del Ayllu, y cuando hablamos de las tierras del Ayllu hablamos de aquellas tierras en donde todas las personas del Ayllu van a trabajar para darle el excedente de producción a Sapa Inca. Por ejemplo, tú tienes tu topo, ya pagaste tu impuesto, pero no has pagado el del Ayllu, y al frente de nuestro barrio hay un parque. En ese parque vamos a sembrar para que toda la cosecha que salga de ahí se vaya como impuesto, pero ahora sí a nombre de todos.
En cuanto a la organización del trabajo, Aini, ayuda mutua. Hoy por ti, mañana por mí. Profe, ¿por qué yo ayudaría a alguien a limpiar el Tahuantinsuyo? Porque recuerda que los incas se han encargado de que todo el mundo tenga algo que ver con su vecino. ¿Y por qué, profe? Porque son sociedades endogámicas. En los ayllus todos son familia, y si uno de tus familiares necesita ayuda, pues tú lo vas a ayudar. Si fuera tu vecino, lo más probable es que no lo hicieras. Pero ellos se han encargado de que esto se pueda regular de esa manera para que los incas no tengan que estar en cada problema específico de los ayllus. La minca es el trabajo comunal en favor de toda la comunidad. Imaginemos que somos un barrio y que para que el agua pase por nuestro barrio, por nuestra comunidad, en el verano el agua pasa con mucha fluidez, ¿no? Porque no hay ningún tipo de impedimento, pero en el invierno el agua cae muy poco. Entonces hay que aprovechar el invierno para limpiar el canal, y al limpiar el canal, ¿qué hacemos? Provocamos que el agua pase rápidamente, que corra el agua. Si no limpiamos el canal van a quedar piedras, pajillas, y cuando el agua venga con fuerza en el verano, venga desde arriba, va a arrastrar las piedras, la tierra, va a arrastrar la pajilla, las hojas de los árboles, y esto va a hacer una gran bola que en algún momento, cuando esté curso abajo el agua, puede darse un huaico, ¿no? Porque se ha venido arrastrando la piedra, la tierra, toda la basura, entre comillas, y el agua saldría por todos lados, ¿no? Ahora, eso no te convendría porque al final te podría inundar tus campos, podría malograr tu cosecha, ¿no? Y es por eso que todos debemos limpiar el canal, porque nos beneficiaría a todos. Finalmente está la mitad es el trabajo asalariado y por turnos en favor del Estado, ¿no? Es obligatorio, sí, el Estado pone los periodos y además también pone cuánto dura el proceso, ¿no? Que también es importante. En cuanto a la textilería, una textilería no muy desarrollada, pero que sí guarda elementos anteriores. En arquitectura es simétrica. Eso quiere decir que han cuidado mucho las formas, sobre todo las medidas, ¿no? Es sólida, es monumental y es planificada. ¿Por qué te digo todo esto? Porque lo que más resalta y lo que más llama la atención en los incas es, por ejemplo, su construcción de paredes sin utilizar algún tipo de amalgama, como en los Tiahuanaco, por ejemplo, y las grapas de cobre, ¿no? Aquí está una piedra superpuesta a la otra sin que ninguna se pueda mover. Y por supuesto eso se logra con el conocimiento del ángulo. En cuanto a la religión, el Caipacha es el mundo de arriba, donde están los dioses, donde está el Illapa, el trueno, donde se encuentra la lluvia, donde se encuentra Quilla, la luna. Pero el mundo de abajo, que es el Ucupacha, tampoco es el mundo tampoco es el inframundo. O sea, el Ucupacha es el mundo de abajo, para los españoles es el inframundo, pero para nosotros el mundo de abajo es el mundo donde también viven los dioses, como por ejemplo la Pachamama, la Mamacocha, entre otros, ¿no? Y el Caipacha es el mundo de aquí y el de ahora, en donde vamos a encontrar a los vivos y también vamos a encontrar a los muertos. Profe, los dos sí. Para los pre-incas no te vas ni al cielo ni al infierno, tú convives con la gente que aún ha quedado aquí, y es interesante porque justo eso se refleja en los comentarios de tu familiar, por ejemplo, que vive en la sierra y comenta que él ha visto aparecidos, ha escuchado condenados. Normalmente para ellos eso es cotidiano. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a que tu camaquén conviva con ellos aunque ya estés muerto. Bueno, ahora nos vamos con las preguntas. Pregunta número 1. En relación al periodo prehispánico, llamado segundo intermedio, son correctas las siguientes afirmaciones. Se inició en el siglo I y culminó en el siglo X después de Cristo. Recuerda que esta aseveración es falsa porque en el siglo XI después de Cristo es cuando recién terminan
los chimúes y los chimúes son segundo intermedio. Por lo tanto, esta aseveración es falsa. ¿Existió intercambio a largas distancias? Por supuesto que sí. ¿Te acuerdas del el muyu o el espondilus? El espondilus, que lo traían los chincha desde el Ecuador. Ese intercambio que viene desde el Perú hasta el Ecuador se conoce desde el segundo intermedio. Dice, Huari logró consolidarse como imperio. Mira, la afirmación es correcta, ¿eh? O sea, Huari sí se consolidó como imperio, pero no en el segundo intermedio, en el segundo horizonte. Claro, perfecto. Esto es falso. Chimú ocupó gran parte de la costa norte. Por supuesto, hablábamos de las ocupaciones en el norte y decíamos que tanto Moche como Lambayeque y Chimú lograron dominar gran parte de la costa norte y además eran dobles ocupaciones. Así que eso es verdadero. ¿Los chancas se enfrentaron a los incas? Por supuesto que sí. Para que los incas pasen de la confederación al imperio, le ganaron la guerra a los chancas, con su líder político que era Pachacútec. Entonces eso también es verdadero. Tu clave sería 2, 4, 5. Letra A. Pregunta número 2. Establezca la secuencia cronológica correcta sobre la historia de los incas. Bien, aquí solamente hay que ordenar y cuando vemos los ítems, lo primero que vamos a ubicar es la huida de Viracocha y Urco, ¿no? Y su hijo Urco como número 1, recuerda en el periodo legendario. Luego Pachacútec sienta las bases del imperio, número 2, después de ganarle a los chancas. Tupac Yupanqui conquista la costa central. Eso es verdadero. La 3, acá la 3. La costa central y luego también la costa norte. Huayna Cápac se estableció en Tumebamba. Eso es 4. Y finalmente la guerra entre los hermanos Huáscar y Atahualpa es número 5. Por eso es que tu clave es la letra E. Pregunta número 3. La economía inca fue muy productiva, pues generó excedentes que permitieron una gran acumulación por parte del Estado. En ese sentido, los incas pusieron en práctica. Mira, los incas tienen una forma muy peculiar de organizarse. Habíamos visto que tienen tipos de tierras, tipos de trabajo, principios. En cuanto a los principios, tienen la reciprocidad y la redistribución, ¿no? Pero ambos están basados ¿en qué? En la entrega de tributo, que normalmente es el excedente de producción. Y por supuesto, ese tributo tiene que estar anclado ¿a qué cosa? Al aprovechamiento de la mano de obra. Aprovechamiento de mano de obra. Lo que se conoce como el trabajo. El trabajo que puede ser de 3 tipos, puede ser Aini, Minca o también lo que más conocemos que es la Mita. Es por ello que tu clave es la letra D, un sistema de tributo en bienes y trabajo. Pregunta número 4. La religión de la época de los incas no solo fue un gran imaginario sobre lo sobrenatural, sino que también se constituyó en un importante mecanismo de control político. Una de sus características fue la religión inca no solo es politeísta y panteísta, sino que también forma parte del sistema de control, ¿no? Y el sistema de control está basada, no desde ellos, sino desde antes, desde los chavín, como lo hemos visto, está basado en una organización de oráculos. ¿Qué es un oráculo? Un oráculo es aquello que te puede predecir el futuro. ¿Y para qué quisieran saber ellos el futuro? Lo quisieran saber para entender si va a haber una buena cosecha, una buena siembra. Entonces, el principal mecanismo político, como se usa la religión, es a través de
los oráculos. En este caso, que es el del tercer horizonte, o el caso de los incas, es el famoso Pachacamaj. Ya no vamos a tener el dios Triada, ni al dios de los báculos, no, ahora es el dios Pachacamaj, sobre el cual van a haber peregrinaciones. Por ello tu clave es la letra E. Pregunta número 5. El enfrentamiento entre Huáscar y Atahualpa, hijos de Huayna Cápac, fue una de las condiciones que propició la conquista hispana del Tahuantinsuyo, pues fragmentó a la élite inca y avivó el rechazo de los diversos pueblos andinos al dominio cusqueño. Una de las causas de este enfrentamiento fue, bien, un poquito vamos a recordar el enfrentamiento de Huáscar y Atahualpa, y siempre terminamos diciendo como que sí, se enfrentaron los dos, se odiaban, pero en realidad el enfrentamiento no es entre ellos. El enfrentamiento es entre las panacas o las familias de ellos. ¿Por qué? Debes recordar tú que existen panacas de privilegio y panacas de sangre, o nobleza de sangre y nobleza de privilegio. Huáscar es nobleza de sangre, porque él es el hijo de la Colla, que aunque, como tú lo sabes, no había sido elegido Auqui, él es el que debería suceder a su hermano muerto por viruela. Ahora, Atahualpa es el hijo de una chipacoya, es el hijo de una mujer de segundo turno de Huayna Cápac, Zapallán Inca Viejo, cuando él se fue a conquistar al norte. Entonces, Huayna Cápac tiene dos hijos, uno legítimo y el otro no, que es Huáscar y Atahualpa. Ahora, estos hermanos, medios hermanos, entran en conflictos porque cuando Huayna Cápac, Zapallán Inca Viejo se va al norte, él muere de viruela en el norte, pero cuando él se va para allá, se lleva a sus mitayos, se lleva a sus llanas, se lleva a toda la gente. Que eso quiere decir que todos los mejores beneficios, las cosas más buenas, se encuentran en el norte. Si él muere, la idea es que ya no estén en el norte, sino que regresen al sur, en donde se encontraba Huáscar y su familia, que nada le faltaba, obviamente, porque son una panaca de sangre y, por supuesto, siempre van a vivir bien. Pero querían todo el poder de vuelta, sobre todo la mano de obra. Entonces, la familia de la madre de Huáscar comienza el respaldo de Huáscar en la guerra, y la familia de la madre de Atahualpa también lo hace por su cuenta, porque ambos quieren ¿qué? Ambos quieren privilegios, ambos quieren beneficios y por supuesto quieren poder. ¿Y qué te da el poder? Te lo da la propiedad y la mano de obra. Entonces, no se están peleando ellos, están peleando las panacas. Por eso tu clave es la letra C, las rivalidades de las panacas de los dos hermanos. Eso ha sido todo por esta semana. No olvides conectarte con nosotros en nuestro próximo capítulo.